¿Por qué los aviones no vuelan con gasolina? A primera vista, la pregunta parece extraña, ya que la gasolina es el combustible más habitual. Lo usamos a diario. Es accesible, eficiente y funciona muy bien en los coches. Sería lógico suponer que, en la aviación, se emplea el mismo, solo en mayores cantidades. Pero la realidad es muy distinta. Los aviones modernos se alimentan con queroseno. Y no es casualidad, sino el resultado de rigurosos cálculos de ingeniería. Aquí surge una paradoja. La gasolina, en efecto, es muy adecuada para motores terrestres. Se evapora con facilidad y arde rápido, lo que la hace eficiente en el entorno de los coches. Parecería el candidato ideal. Pero son precisamente estas propiedades las que la convierten en un problema en el cielo. Lo que es práctico a nivel de carretera se vuelve peligroso a 10 kilómetros de altura. Si explicamos la diferencia de la manera más sencilla posible, el problema no es solo la potencia del combustible. Lo más importante es cómo se comporta bajo distintas condiciones. Un avión no es un coche. Funciona a baja presión, en frío extremo y debe mantenerse estable durante horas sin interrupción. En esas circunstancias, el combustible debe ser predecible. No debe evaporarse demasiado rápido. No debe inflamarse fácilmente por factores aleatorios y no debe alterar sus propiedades durante el vuelo. Es aquí donde el queroseno resulta mucho más adecuado. Para entender por qué, hay que ver brevemente de dónde proviene. El queroseno es una de las fracciones del petróleo. Cuando el crudo se calienta en una refinería, se separa en diferentes componentes según su punto de ebullición. Los más ligeros se convierten en gas y gasolina, los más pesados, en diésel y fuelóleo. El queroseno está en medio. Tras su separación, pasa por un proceso de refinación adicional. Se eliminan impurezas y se añaden aditivos especiales para que no se congele ni dañe los componentes del sistema. Solo entonces se convierte en combustible de aviación. Volvamos a la gasolina y su principal problema, su volatilidad. La gasolina se evapora con mucha facilidad. En la Tierra, esto es una ventaja. Se mezcla rápidamente con el aire y arde de forma eficiente. Pero en altura, la situación cambia. La presión del aire es mucho menor y la gasolina se evapora aún más rápido. En el sistema de combustible pueden aparecer burbujas de gas. A este fenómeno se le conoce como vapor lock. Imagina una pajita por la que bebes agua. Si dentro se forman burbujas, el flujo se interrumpe o se detiene por completo. En el motor de un avión, esto es inaceptable. El combustible debe llegar de forma continua. Si el suministro se ve alterado, la gasolina se evapora más rápido, arde con más facilidad y es ideal para motores compactos con cambios frecuentes de carga, como los de los coches. Pero son precisamente estas propiedades las que la hacen inestable en condiciones de baja presión y gran altitud. El queroseno, en cambio, es menos volátil, más predecible y resistente a temperaturas extremas. Es más seguro de almacenar, más estable en el suministro y soporta mejor el funcionamiento prolongado sin interrupciones. Es un combustible igual de eficiente, simplemente más adaptado a las condiciones específicas. Observemos ahora la escala. Un avión moderno no es solo motores y alas. Es un sistema enorme que debe transportar a cientos de personas o decenas de toneladas de carga a miles de kilómetros. Para ello se requiere una cantidad colosal de energía. Los grandes aviones de pasajeros pueden cargar hasta 150.000 o 180.000 litros de combustible. En un vuelo largo, por ejemplo, a través del océano, el consumo puede alcanzar entre 80 y 100 toneladas. Esto significa que una parte significativa del peso del avión al despegar es, precisamente, combustible. Y aquí se entiende claramente la importancia de sus propiedades, no solo debe ser eficiente, sino también seguro en esas cantidades. Y es aquí donde llegamos a la realidad actual. El precio del combustible de aviación depende directamente del coste del petróleo en el mercado mundial. Y este, a su vez, es sensible a múltiples factores: geopolítica, conflictos, restricciones en los suministros, decisiones de los países exportadores, la demanda de distintos sectores. Cualquier cambio importante en el mundo repercute casi al instante en el precio del queroseno. Y como la aviación lo consume en enormes cantidades, incluso una pequeña variación en el precio se traduce en millones de dólares adicionales en gastos para las aerolíneas. Las consecuencias las vemos con rapidez.
Si el combustible sube de precio, aumentan los costes de las aerolíneas. Para compensarlo, se ven obligadas a subir el precio de los billetes o a optimizar las rutas. Esto afecta no solo a los pasajeros, sino también al transporte de mercancías. La entrega de productos se encarece y, en consecuencia, repercute indirectamente en los precios de los comercios. Al final, la elección del combustible para los aviones no es solo una cuestión de ingeniería, sino también parte de un sistema económico global en el que todo está interconectado. Actualmente, el precio medio del queroseno de aviación ronda los 0,5–0,7 dólares por litro. Sin embargo, en los últimos tiempos ha aumentado notablemente, sobre todo en Estados Unidos, donde en poco tiempo casi se ha duplicado. Esto está relacionado con el alza de los precios del petróleo y la inestabilidad mundial. Mientras, los aviones no dejan de volar, las aerolíneas siguen operando, pero se ven obligadas a adaptarse. Reducen vuelos, optimizan rutas y suben el precio de los billetes. Como resultado, los pasajeros lo notan directamente. Los viajes en avión se encarecen y la oferta de rutas se reduce. En Rusia, por su parte, se utiliza un estándar propio de combustible de aviación, el TS-1, queroseno adaptado específicamente a las condiciones de vuelo, considerando las bajas temperaturas y los requisitos de estabilidad en los motores. Para los vuelos internacionales también se emplea el combustible Jet A1. A pesar de las diferencias en la denominación, el principio es el mismo. Es queroseno de alta pureza con características definidas que garantiza un funcionamiento seguro y estable de la aeronave. Creo que la elección del queroseno para la aviación no es casualidad ni un compromiso, sino el resultado de un cálculo preciso. En un entorno donde son clave la estabilidad, la seguridad y la capacidad de operar en condiciones de temperaturas y cargas extremas, el queroseno es el que mejor cumple con su cometido. Y mientras la física y las condiciones de vuelo sigan siendo como las conocemos, el queroseno sigue siendo la opción más lógica y eficiente para el cielo.